Muy buenos días, me presento, mi nombre es Juan David Martínez, vengo en compañía de mi compañera Jamie López, Sofía Baracaldo. Venimos a exponerles a continuación la norma técnica colombiana 1960, la cual es de dibujo técnico, dimensionamiento, principios generales, definiciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales. Venimos en representación del grupo 7. Bueno, lo primero es determinar lo que es alcance y campos de aplicación. En esta norma se pretende fundamentar las bases de dimensionamiento aplicables para cualquier dibujo técnico o proyecto técnico, para cualquier área. En este término hay unos casos específicos que no cubren aspectos en todas las áreas técnicas. Entonces se tienen que agregar reglas adicionales. También explica que el uso de figuras simplificadas se indican solo los principios generales requeridos. Otro término importante que vamos a ver son los principios generales, que se dividen en varias secciones. Estos principios generales básicamente son para lograr el objetivo de la norma y se difieren en las siguientes definiciones. Numeral A son las dimensiones que se clasifican en funcional como F, dimensión no funcional como Fn y auxiliares, precisamente son pues auxiliares. ¿Qué son las dimensiones? Son indicaciones gráficas sobre un dibujo técnico que se deben indicar en un valor numérico expresado en unidades de dimensionamiento, pero tienen que ser precisas. Bueno, entonces acá dice la dimensión funcional. ¿Y qué es? La dimensión es una dimensión esencial sobre una pieza. Pues ya derivadamente la dimensión no funcional es la dimensión no esencial sobre una pieza. Y acá vamos a la otra, que son las auxiliares. Tiene unas especificaciones que es que se dan en paréntesis y no se aplica tolerancia. El objetivo de estas auxiliares son las dimensiones únicamente dadas para propósito de información. Acá se ve cómo está F, NF y auxiliares. El numeral B son los rasgos y básicamente los rasgos son las características aplicadas en un proyecto técnico o en cualquier área. Me refiero a cualquier área en proyectos ya sean arquitectónicos, civiles, entre otros. Los ejemplos de los rasgos es, por ejemplo, las superficies, si se dan en superficies planas, cilíndricas o paralelas. Y ya hay rasgos más simples como ranuras, perfiles, hombros, entre otros. Y ahí se puede ver cómo se da un rasgo en esa gráfica. Y como numeral C es el producto final, que pues derivadamente es el producto ya último, que hace una lista para el ensamble final. Y para casos excepcionales se hace un proceso adicional mediante las especificidades que se dan. Bueno, ya otro término importante es cómo se dan estas aplicaciones en proyectos o dibujos técnicos. Primero, para definir la información completa y clara debe mostrarse directamente sobre el dibujo. Segundo, respecto a las características correspondientes deben colocarse sobre las vistas o secciones más claras. Tercero, en el proyecto técnico se va a realizar las dimensiones con las mismas medidas. Si el proyecto se da en milímetros, todo este se debe realizar de ese modo. Si se dan metros igual, en centímetros igual. 4. Solo poner las dimensiones necesarias para definir el producto final. Igual, hay casos específicos en donde se pueden dar que hay etapas intermedias o dimensiones adicionales. También hay otro caso que se pueden dar dimensiones auxiliares. Quinto, las dimensiones funcionales deben mostrarse directamente sobre el dibujo donde sea posible. Y ahí se ve en la gráfica. Sexto, las dimensiones no funcionales deben colocarse de modo tal que sea la más conveniente para la producción e inspección. Ahí mismo lo dan medidas. Apartado 4 de la norma, método de dimensionamiento. 4.1, elementos de dimensionamiento. Los elementos de dimensionamiento incluyen la línea de proyección, línea de dimensión, línea guía, determinación de línea de dimensión, la indicación del origen y los dimensionamientos mismos. 4.2, líneas de proyección, líneas de dimensión y líneas guías.
Estas líneas se trazan como líneas delgadas continuas. 4.2.1. Las líneas de proyección deben extenderse ligeramente hacia la respectiva línea de dimensión. 4.2, 4.2. La línea de dimensión. Las líneas de proyección deben trazarse perpendicularmente a la característica de esta, dimensionando. Sin embargo, donde sea necesario, ellas pueden trazarse oblicuamente, pero paralelas unas a otras. 4.2.3. Las líneas de construcción, de intersección y las de proyección deben extenderse ligeramente hacia su punto de intersección. 4.2.4. Las líneas de proyección y las líneas de dimensión no deben cruzar otras líneas, al menos que esto sea inevitable, como lo podemos ver en la figura 1. En la 4.2.5, con la siguiente que aparece a mano derecha, las líneas de proyección, las líneas de dimensión deben mostrarse no quebradas, donde las características a la cual ésta se refiere o muestre quebrada. 4.2.6. Deben evitarse las líneas de proyección, de intersección y líneas de dimensión. Sin embargo, donde sea inevitable, tampoco debe mostrarse la línea de quiebre. 4.2, 4.7. La línea central de contorno de una línea no debe usarse como una línea de dimensión, pero puede usarse en lugar de una línea de proyección. 4.3. Indicación, determinación y orden. Estas líneas de dimensión deben mostrarse determinando determinación señalada, es decir, ya sea cabezas de flecha o trazos oblículos, o donde sea aplicable una indicación de origen. 4.3.1. Dos terminaciones de líneas y dimensión de una indicación de origen. En la parte izquierda podemos evidenciar las líneas de flecha, que son las flechas A. La cabeza de flecha trazada con una línea cortas formando parte en cualquier ángulo conveniente, incluido entre 15 grados y 90 grados. La cabeza de flecha puede ser abierta o cerrada y rellena, como lo podemos ver en la C, pero ya las explico. B. El trazo oblículo trazado como una línea corta inclinada a 45 grados. Véase en la imagen B. En la imagen C podemos apreciar la indicación de la línea de origen, la cual es trazada y va con un círculo abierto pequeño de aproximadamente 3 milímetros de diámetro. 4.3.2. El tamaño de las terminaciones debe ser proporcional al tamaño del dibujo sobre el cual se usa estas, pero no más grandes que lo necesario para leer el dibujo. Solo deben usarse un estilo de terminación de cabeza de flecha sobre un dibujo simple. Sin embargo, cuando el espacio no lo permita, puede sustituirse por trazos oblículos de un punto. Cuando las cabezas de flecha deben mostrarse dentro de los límites de las líneas. Cuando es limitada, se muestra afuera de los límites. Básicamente, en la parte izquierda vemos las flechas dentro de los límites. En la parte izquierda, fuera de los límites debido a que la imagen es demasiado larga y no se puede evidenciar en el dibujo. 4.3.5. Solo debe usarse una terminación de cabeza de flecha con su punto sobre el extremo del arco de la línea de dimensión donde se dimensiona el radio, como lo evidencia la imagen. 4.4. Valores dimensionales indicados sobre el dibujo. Los valores dimensionales deben mostrarse sobre los dibujos en carácter de tamaño suficiente para asegurar legitimidad completa sobre el dibujo, originalidad, así como sobre reproducciones hechas de microfilmes. Ellos pueden colocarse de tal modo que se crucen o separen por alguna otra línea sobre el dibujo. En esta parte tenemos dos métodos los cuales nos van a indicar los valores sobre el dibujo de acuerdo a los siguientes. Método 1.
Los valores dimensionales deben colocarse paralelos a sus líneas de dimensión y preferiblemente cerca del medio, arriba sin tocar la línea de dimensión, como vemos en la parte derecha. En la parte izquierda, sin embargo, los valores deben indicarse, ya que ellos pueden leerse desde el fondo o desde los lados derechos del dibujo. Los valores sobre líneas de dimensión oblicuas deben orientarse como se muestra en la figura de la parte izquierda. Método 2. Deben indicarse los valores dimensionales, ya que ellos pueden ser leídos desde el fondo de la hoja del dibujo. Las líneas de dimensión no horizontales se interrumpen preferiblemente cerca del medio, ya que el valor puede ser insertado. 4.4.2. La posición de los valores dimensionales frecuentemente necesitan adaptarse a diferentes situaciones. Por lo tanto, por ejemplo, los valores pueden estar en A, como lo podemos ver en esta diapositiva, cercanos a una terminación para evitar tener que seguir una línea de dimensión larga donde solo parte de la línea de dimensión necesita mostrarse. Siguiente. Excelente, no me deja correrla. B. Arriba de la extensión de la línea de dimensión hacia una de las terminaciones si el espacio es limitado. No sé. Y C. Arriba de una extensión horizontal de una línea dimensional donde el espacio no permite desplazamiento en una interrupción de una línea de dimensionamiento no horizontal. 4.4.3. Los valores para dimensionar fuera de la escala, excepto donde se unen líneas quebradas, deben subrayarse con una línea recta gruesa como aparece en la imagen. Nota: las dimensiones fuera de la escala pueden resultar de una modificación del tamaño de la característica, donde la modificación no garantiza la revisión extensa del dibujo para corregir la escala de la característica. 4.4.4. Las siguientes indicaciones se usan con dimensiones para mostrar la identificación de forma aplicable y para mejorar la interpretación del dibujo. Pueden omitirse los símbolos de diámetro y cuadrados donde se indique claramente la forma. La indicación aplicable de símbolos debe preceder del valor de la dimensión. A continuación, tenemos el arreglo e indicaciones de dimensiones. Como primero tenemos el dimensionamiento en cadena. Esto explica que en una misma figura podemos tener varias dimensiones cuando éste lo requiera. Eso sí, sin saturar la imagen, porque recordemos que en el dibujo técnico lo más importante es la claridad y la armonía. También tenemos el dimensionamiento de una característica en común que, como en la imagen podemos observar, se está compartiendo el ancho de la parte superior. Esto quiere decir que entre menos información reiterativa coloquemos, es mucho mejor para nuestro plano. También tenemos el dimensionamiento por coordenadas. Esto se puede dar como cuando trabajamos un plano, recordando que siempre debe haber una característica X, una característica Y. Y esto nos da algo más preciso, ya que tenemos datos concretos, coordenadas puntuales. También tenemos el dimensionamiento combinado, que es la mezcla de las tres anteriores, que es el dimensionamiento por cadena y el dimensionamiento de característica en común. Como lo podemos observar en la imagen, se está dando que está compartiendo el ancho inferior y que estamos viendo también una combinación con el dimensionamiento en cadena. Ahora tenemos indicaciones especiales. Tenemos que cuando se trata de cuerdas, arcos y ángulos,
Estos se dimensionan de extremo a extremo, exceptuando el ángulo, donde es muy importante la inclinación de este, y asimismo en la dimensión se coloca qué ángulo se está queriendo mostrar. También tenemos características equidistantes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en una figura tenemos que entre pieza y pieza hay misma distancia, vuelvo a empezar en este. O sea, No, ahora bien, bueno, ahora bien, tenemos características equidistantes. Ay, otra vez, qué pena. no. Ahora bien, tenemos características equidistantes. Esto nos explica que cuando tenemos en un plano las mismas figuras o las mismas piezas y esas entre sí guardan una relación entre distancia, no es necesario colocarlo porque, como mencioné anteriormente, aquí lo importante es lograr la calidad y la buena distribución de la información para no ser reiterativo. También tenemos espacios angulares y circulares. ¿Eso qué quiere decir? Podemos colocar ejes de simetría donde no es necesario colocar completamente la circunferencia, ya que con solamente lo que está colocando en el plano, se da por entendido que la figura sigue. También tenemos ángulos del dimensionamiento que dependen de la curva, como se mencionó anteriormente. La curvatura define qué tan curva también está, valga la redundancia, la dimensión. Y cuando tenemos características repetidas, podemos utilizar un dimensionamiento combinado. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario colocar en cada figura la dimensión, sino que se da por entredicho o entrevisto que todo está unido y que todo guarda la misma relación. También tenemos biseles y agujeros avellaнаdos. Los biseles hacen referencia a cuando un corte está cortado oblicuamente, eso quiere decir que está en diagonal, y se debe mencionar en el ángulo de inclinación que tenga el bisel. Los ángulos avellanados hacen referencia a los ángulos donde se coloca un tornillo o un chazo. También se tiene que tener en cuenta el ángulo de inclinación, sea interior o sea posterior, para colocarlo en el plano. También tenemos otras indicaciones. Cuando existan varias partes, las dimensiones tienen que conservar una distancia para que haya una lógica y una claridad en el plano. Recordemos que es muy importante no saturarlo de información que realmente no brinda mucha claridad. También es importante no repetir la información, como se ha mencionado. Lo más importante es que la persona que esté viendo el plano lo pueda entender y que no note que haya una reiteración sobre la información. Y cuando sea necesario dimensionar una específica, se usa una línea de cadena larga y gruesa, para que esto se note que se quiere resaltar del resto de dimensiones. Ya, de verdad, no hay más. Apartado 7, indicaciones de niveles. 7.1, general. 7.2.1, los niveles deben expresarse en unidades apropiadas desde un nivel 0 base predeterminado. Niveles sobre vistas y secciones verticales, la que estamos mirando a continuación. Niveles 7.2.1. El nivel 0 de base predeterminado sobre la vista y secciones verticales debe indicarse con una cabeza de flecha cerrada con puntas en un ángulo incluido de 90 grados, como lo estamos viendo en la parte izquierda. La cabeza de flecha debe apuntar hacia una línea horizontal, debe estar medio llena y debe concentrarse en una línea guía horizontal por medio de la línea delgada de corta. 7.2.2, parte derecha. Si se requiere indicar la altitud del nivel 0 base, el símbolo de nivel 0 base se modifica para incluir 0.00 directamente hacia arriba y la altitud actual directamente abajo de la línea guía horizontal. .2.3. Los niveles subsecuentes se indican en las vistas y secciones verticales con una cabeza de flecha con programaciones 7.2.3. Los niveles subsecuentes se indican en una vista y secciones verticales con una cabeza de flecha con
prolongaciones de un ángulo incluido de 90 grados, apuntando al respecto nivel y unido a una línea vertical y corta. La línea vertical se conecta en ángulos rectos en una línea principal horizontal sobre la cual se coloca el apropiado nivel de dimensión. 7.3. Niveles sobre vistas y secciones horizontales sobre el plano. En la parte izquierda podemos evidenciar el punto de ubicación específico, el cual se define externamente insertando una X. Se debe reemplazar por un círculo o un valor numérico de elevación y se debe ubicar sobre la línea principal que se extiende a partir del círculo sobre el mismo lado de la línea externa como una superficie asociada por elevación. En la parte derecha evidenciamos el valor numérico del nivel para un punto, una ubicación específica básicamente. Se debe colocar sobre una línea principal que se conecta a una X. La X se usa para indicar la posición exacta de un punto particular. 7.3.2. El valor numérico de una elevación de una línea externa se debe localizar adyacentemente a esta y sobre el mismo lado de esta como la superficie asociada con la elevación. Como podemos ver, en la parte izquierda está plano, el significado en una elevación en la parte derecha. 7.4. Niveles sobre proyecciones de sitio. 7.4.1. Los niveles sobre dibujos de preparación de terrenos y planos de sitios se deben dar como sigue, como siguiente. Niveles de terreno original para ser utilizado, más 0.000. Nuevo nivel de terreno más 0 igualmente. Nivel de terreno original sin mayor longitud válida. 7.4.2. Los niveles para líneas de contorno se deben ubicar sobre el lado superior de la línea del contorno y se debe dar como el siguiente. En la parte derecha vemos la línea de contorno original sin mayor longitud válida. Y en la parte izquierda evidenciamos la línea de contorno. Para finalizar, 7.4.3. Las dimensiones de los datos de elevación que se deben utilizar debe ser como se dice a continuación, como apreciamos en la figura. Espero que la diapositiva haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.